Buenos días, bienvenidos a la Escuela de Inversión. Mi nombre es Juan Aro y vamos a hablar hoy sobre 6 preguntas que nos suelen hacer de forma habitual a la escuela de inversión.com. Como saben, nos dedicamos y nos apasiona el mundo de la bolsa y por tanto, de esta forma intentamos sistematizar y que puedan llegar estas respuestas a cuanta más gente mejor. Bien, vamos con esas 6 dudas. Y la primera nos preguntan sobre, nos comenta lo siguiente: llevamos haciendo el GAT desde noviembre, o sea, unos 4 o 5 meses, y llevamos sobre todo valores del IBEX 35 de una forma simulada. ¿Es suficiente para poderlo hacer de forma real, contactar con un broker y comprar, vender cuando lo manda el sistema? ¿O creéis que deberíamos hacer o saber otras cosas antes de empezar? Bien, la respuesta, a estas 2 preguntas casi en una, tiene que ver con que en el mundo de la bolsa, sobre todo hay que tener paciencia, ¿de acuerdo? No somos quien nosotros para decir cuándo empezar o cuándo no empezar, pero sí estamos, un poco ya... Estamos un poco ya, de alguna manera, observando que mucha gente entra con pasión a la bolsa y luego, pues cuando la bolsa les sacude 2 o 3 veces, pues terminan dejándolo. Por lo tanto, pedimos siempre precaución, pedimos siempre cabeza y, sobre todo, intentar, sabiendo que si tu inversión se ve disminuida, pues eso no va a suponer un problema para ti. Por lo tanto, te animamos a diversificar y, sobre todo, te animamos a seguir simulando, al margen de que decidáis invertir una pequeña cantidad. Y cuando digo una pequeña cantidad, no tiene por qué ser más allá de 60, 80 o 100 euros. Hay muchas acciones, sobre todo americanas, que con 100 o 200 euros te puedes hacer con un gran paquete de acciones, ¿no? Y empezar, como decían en esta pregunta, a utilizar, por ejemplo, el sistema GAT de gestión automática del dinero o el sistema TwoInvest y empezar con ello, para ver un poco, los resultados. ¿Qué duda cabe? Que lo ideal es seguir simulando un poco más, seguir compaginando esto con la lectura de otros libros y con, por ejemplo, la búsqueda de un buen broker, pues para que el efecto comisiones sea menor, ¿no? Pero en definitiva la respuesta es sí y no, es decir, la respuesta es seguir simulando, por favor. Si quieres hacer tus pinitos con alguna pequeña cantidad, adelante, pero sabiendo que, como vemos, la bolsa en estos tiempos, y en cualquier tiempo, la bolsa lo que va a hacer es subir y bajar, y por lo tanto tienes que saber cuándo entrar y cuándo salir, y por lo tanto tienes que tener un buen sistema para ello. Vamos con otra pregunta. Los métodos GAT y TwoInvest me están resultando muy satisfactorios. Tenía una duda acerca de ellos, para tratar de recuperar inversiones que tiene hechas, por ejemplo, mi padre. ¿Se puede aplicar esta técnica para recuperar la inversión tomando, por ejemplo, como punto de partida la inversión que se hizo hace 2 años y definir una estrategia de revisión mensual actualmente? Bien, también una pregunta muy interesante, muy inteligente. Tenemos que diferenciar los 2 sistemas de inversión GAT y TwoInvest. El sistema GAT, como sabemos, sí es verdad que si tú lo aplicas a rajatabla te va a decir cuándo entrar y cuándo salir, es decir, cuándo comprar y cuándo vender. Y no solamente eso, sino también cuántas acciones tienes que comprar y tienes que vender. Esto es verdad, es cierto. El sistema TwoInvest está más diseñado, como todos conocemos, y si no lo conoces te invito a ver otros vídeos, otros podcasts sobre ellos. Está diseñado para el medio-largo plazo. Es como un sistema de ahorro donde también tienes que tener tu estrategia de salida. Es decir, la idea es buscar una rentabilidad. Tienes que tener un objetivo de rentabilidad a un plazo. Tú no te puedes meter en el mundo de la bolsa, salvo que sea un plan de ahorro para tu hijo, donde dices, yo invierto un dinero para mi hijo en acciones, utilizo el sistema TwoInvest y dentro de 10 años lo saco, bien, pero también tienes que tener y marcar ese plazo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y sobre todo, como decimos siempre, diversificar, ¿no? Esa es la siguiente pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Ahora explicaremos por qué. Pero en definitiva, tampoco debemos de mezclar sistemas, es decir, si tu padre tiene unas acciones y lo ha realizado de una determinada manera desde hace 2 años,
bueno, puedes hacer una simulación previa durante 3, 4, 5 meses, que es lo que te recomendamos antes de actuar en real. Y decir, bueno, estas acciones que tiene mi padre durante 2 años, voy a suponer que las vendo ahora con el sistema GAT, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Qué me dice el sistema GAT? ¿Qué tengo que hacer? Pero para eso tienes que tener un marco temporal de unos 3, 4, 5 meses para que veas un poco qué te está bueno, repercutiendo. Y además, tenemos que tener en cuenta otra situación. No sabemos la volatilidad de esas acciones. Igual esas acciones no se mueven nada en 5 meses y el estudio tiene que durar 10. O igual sí se mueve bastante, de hecho estamos en un momento de gran volatilidad, y entonces sí puedes hacer esa simulación en esos 5 o 6 meses y sacar tus propias conclusiones. Pero repito que por supuesto esos sistemas son extrapolables a cualquier otro producto financiero, ya sea un fondo de inversión, o bien, como no, valores que uno pueda tener en acciones, ¿no? O sea que adelante con ello. Otra pregunta es por qué es tan importante diversificar. También importante este concepto. Creo que está claro, ¿no? Hay muchísima gente que tiene verdaderos problemas por no diversificar, por no invertir en diferentes valores, muchos de ellos también americanos, como hablaremos también en la siguiente pregunta, ¿no? Pero sobre todo es vital el intentar de alguna manera no centrar todo nuestro capital y sobre todo hacerlo con mesura, guardando el 50% en efectivo y el otro 50% en acciones o en valores, en lo que quiera uno invertir, pero sobre todo, repito, estudiando bien tu estrategia para entrar, tu estrategia para salir y la búsqueda de una rentabilidad concreta, porque muchas veces entramos al mundo de la bolsa sin tener ni idea y sin tener un objetivo de salida. Por lo tanto, te animamos a diversificar. Otra pregunta interesante, ¿por qué habláis de operar con valores americanos, con acciones americanas? Bueno, pues lo hemos dicho, ¿no? Es decir, las acciones o el IBEX en el mercado español pues tienen un recorrido muy pequeño y por tanto tu pérdida o tu ganancia también se ve menguada. Y luego hay otro motivo también, es el efecto de comisiones, ¿no? Es decir, igual que nos preguntan, oye, ¿por qué es bueno conocer otros brokers en internet para operar en bolsa? Yo trabajo con ING, trabajo con el Santander. Ya, pero es que el efecto comisiones, lo que te cobran por comprar y por vender una acción es una auténtica bestialidad. Entonces eso hace que la gente se intente retraer, vaya buscando otros sistemas para decir, bueno, si me cobran $2 en un broker americano, pues ¿por qué no hacerlo, no? Hay que buscarlo en internet y seguir sin prisa metiéndote en este apasionante mundo. Por lo tanto, os animamos a ello. Y como última pregunta, que nos suelen hacer mucho, es el tema de libros. ¿Qué libros en la escuela de inversión.com recomendáis para el mundo de la bolsa? Bien, podríamos dividirlo en varios grupos, ¿no? Por ejemplo, si quieres empezar con una visión de base, pues te vamos a recomendar el libro Gane Dinero Operando en Bolsa de Jorge del Canto, o por ejemplo Análisis Técnico de Francisco Linares Coloma, o el Manual del Buen Bolsista de José Antonio Fernández Odar, ¿no? Estos serían, por ejemplo, para una visión de base. Si quieres ya empezar con análisis técnico, en la escuela de inversión.com es lo que más nos lleva a seguir día a día operando en bolsa. El análisis técnico, pues te podemos recomendar análisis técnico de las tendencias de valores de Edwards y Maggi, es un clásico. Análisis técnico de los mercados financieros o análisis técnico de los mercados de futuros de John Murphy, también editado por Gestión 2000. El inversor visual de John Murphy, también te va a dar una visión un poquito menos exhaustiva, pero también potente. Luego, como no, los libros de Sáenz del Castillo, también importantes. El principio universal del módulo de Elliott, así se gana dinero en la bolsa. Es decir, son libros que te van a estimular. Y luego quizás sobre análisis técnico más actualizado, pues te invitamos a leer el Day Trading de Oliver Bellich y Greg Capra, que son, como no, los fundadores de Pristine, una empresa de formación en temas de trading. Sistemas de especulación en bolsa de José Luis Cava, El arte de especular, como no, también de José Luis Cava. Análisis técnico dinámico de Philip Cahen, y bueno, pues también es una aproximación de los estudios clásicos. Y luego sobre análisis fundamental, aunque no somos unos apasionados del análisis fundamental, te invitamos a que leas El inversor inteligente de Benjamin Graham, también un clásico que se ha vuelto a reeditar hace poco. Y bueno, pues cualquier libro de Warren Buffett, Robert Armstrong, cualquiera de ellos, ¿no? Luego existen también sistemas automáticos como los que hemos estado comentando. Uno de nuestros autores favoritos es Robert Likello. El libro, por ejemplo, Cómo ganar €1.000.000 en bolsa automáticamente, también un libro estupendo. El fabuloso mundo del dinero y de la bolsa de André Costolani,
también muy interesante. Y sobre psicología del inversor, pues otro libro también que tenemos bastante cariño es Vivir del Trading, de Alexander Elder. Esperamos que esta información te sea útil y válida, y te animamos, como no, día tras día a seguir cada vez teniendo más conocimientos de este apasionante mundo. Como siempre, nos tienes a tu disposición en www.laescuelainversión.com. Que tengas un estupendo y fabuloso día. Hasta la próxima.